Amigos de Consulta, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en este estudio para presentarles el caso de Cristina Tovar, una madre que está exigiendo justicia por el caso que tiene de sus hijas, principalmente de una de ellas, que anteriormente fue sustraída por su padre de manera ilegal. Vamos a presentar el caso de Cristina Tovar. La tenemos aquí con nosotros para que ella nos pueda explicar a grandes rasgos sobre lo que ocurrió con este hecho que pues obviamente para una madre de familia pues es una pesadilla. Gracias, buenas tardes, soy Cristina Tovar, madre de mis dos menores hijas, Alma López de 12 años y Eloísa de 5 años. Yo tengo la guardia y custodia legal de mis dos niñas, siempre la he tenido. El papá tiene visitas y convivencias un viernes cada 15 días. Siempre hemos acordado que el periodo vacacional de las niñas, pues la gran mayoría de estos periodos se va con él y se va con sus abuelos paternos, quienes también me la sustrajeron. Sus abuelos viven en Querétaro, radican en Querétaro, y el papá de mis hijas radica en Veracruz, Boca del Río. El pasado 20 de julio acordamos con el papá de mis hijas, Andrés, que le iba a entregar las niñas para que se fuera con él y con sus abuelos, o sea, con sus papás, de vacaciones. Se las entrego el 20 de julio de muy buena fe, con las mejores intenciones y tranquila, confiando en que él también del mismo modo me las va a regresar. Ustedes, las tres radican aquí en Puebla. Exacto. Ok. Pasa el periodo vacacional, hubo unos días, aproximadamente como el 18 de agosto, en que no logro hablar con las niñas, les escribo, me intento comunicar, no me contestan, le escribo al papá, ¿qué pasa con las niñas? ¿Están bien? No me puedo comunicar con ellas, porque desde que se las entrego, siempre tuve constante comunicación con ellas, pues para saber obviamente cómo se encuentran, tenía que verlas a través de video, y estos días, como entre el 10 y 18, no pude hablar muy bien con ellas, y empezó mi angustia, empezó mi preocupación, y finalmente me logró comunicar con la niña, con Alma, y me escribió antes de que nos habláramos algo como que no estaba bien, ella casi no podía ni hablar. Me escribió, tengo aquí la prueba en mi celular, y me dice, yo le digo, nena, ¿cómo estás? Me dice, tenemos que hablar, mamá, algo anda mal, algo no está bien. Y yo, vaya, pues claro, ya desde ahí ya me imagino que ya habían hablado con la niña, ya le habían dicho que me cuenta Alma, entre las cosas, pocas cosas que me ha contado desde que la rescaté, por decirlo así, que su papá habló con ella, Andrés López, y le dice, nena, este proceso con tu mamá, este proceso legal se va a tardar. Este proceso ante el juzgado para yo pedir la autorización o la guardia de custodia, él casi no maneja términos jurídicos, yo soy abogada, le dice que va a ser tardío, entonces que ella se va a quedar ahí en la casa con sus abuelos en Querétaro, que no me la va a regresar, y efectivamente así lo hizo. El pasado jueves 22 de agosto me las tenía que entregar. Habíamos acordado que me iba a entregar las dos niñas, solo me llega con la niña de 5 años, y yo le pregunto, ¿dónde está mi hija Alma? Y me dice, no, la niña se va a quedar conmigo, así, tranquila y campantemente. Y yo le dije, ¿cómo que se va a quedar con usted? Y me dice, sí, yo ya hablé con el juez, ya escribí la niña en una escuela, ya hice, y yo, arbitrariamente ella hizo, me invisibiliza, me da por muerta en vida. Sí, no la tomo en cuenta. Y no me tomé en cuenta para nada, ni a la ley, ni a los procesos que llevamos aquí en Puebla, que es ante el juzgado oral familiar y es ante el Ministerio Público. O sea, omite e ignora y pisotea a todo el mundo. Y yo, ok, ¿dónde está el oficio del juez en donde ordena que usted se puede quedar con la niña? No, voy a ir ante el juzgado y lo voy a solicitar y lo voy a pedir. Y yo, claro. Le dije, qué pena, me regresa mi hija. No, es que ella por voluntad propia decide quedarse. Yo le dije, no, es que esto no es así. Y ahí fue donde empieza todo este tema, que usted empieza a buscarlas.
me comentaba que acudió a la Fiscalía de Querétaro a interponer una denuncia por la desaparición de la niña, ¿no? Que Exacto. se quedaría así, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después? No, pues al ver su actitud renuente, llamo al 911 en Puebla, llegan, le explican que esto no se debe hacer, él no le importa, él hace caso omiso a lo que las autoridades le dicen. Yo al ver esa actitud, tomo a mi chiquita de 5 años, tomo mi coche y me voy para Querétaro. Y llego directamente a la Fiscalía de Querétaro y a la Unidad 4, comento todo lo que me pasó, todo lo sucedido, como medios de prueba de lo que me ocurrió. Le presento a la fiscal de turno mi documento legal de guardia y custodia. Llevaba fotos que le tomé al señor Andrés López en el momento que llegan las patrullas en Puebla, cuando llamó al 911. Le mostré todo. Y me abren una carpeta de investigación en Querétaro, en la Unidad 4, en la Fiscalía. Y empieza toda esta pesadilla, porque esto es una pesadilla para cualquier madre, que le quiten literalmente claro, a un hijo, pues. Sí. Me toman la declaración en la Fiscalía Unidad 4, salgo de allí aproximadamente a las 6 de la mañana, con mi chiquita en las sillas de la Fiscalía de 5 años, pasando también por todo este tormento para esta niña. Y salimos de ahí para el juzgado oral familiar, para pedir la restitución de mi hija, porque el procedimiento legal es ante la Fiscalía, se puede ir primero, o ante el juzgado. Yo tomé la decisión de ir ante la Fiscalía y después procedí al juzgado de familia en Querétaro. Allí me atienden, pido el apoyo de un actuario para que me acompañe a la casa de los abuelos donde yo sabía que estaba mi hija, o en su defecto, a la empresa, que es la empresa del señor Juan Manuel López, donde también posiblemente consideraba yo que podía estar mi hija. Hicimos esa gestión con el juzgado oral familiar, todo el procedimiento legal conforme a la ley. Me otorgan el derecho de un actuario, nos vamos con el actuario para el domicilio de Querétaro de los abuelos, donde viven los abuelos. Nadie abre, no hay nadie absolutamente, obviamente la estaban escondiendo. Vamos a la empresa y nos dice uno de sus empleados, sí, el señor estuvo acá, Juan Manuel estuvo acá, pero se fue aproximadamente como a la 1. Nosotros llegamos con el actuario como a las 4 de la tarde. Así estuve buscando a mi hija por cielo y tierra, gracias a Dios, gracias a mi familia, a sus oraciones, gracias a la valiosísima también red de apoyo que tengo en México, que son Derechos Humanos, el Frente Nacional de la Ley Vicaria, Luz Arredondo, quien me apoyó enormemente, junto con nuestras otras colegas en Querétaro, me apoyaron enormemente. Y así continué buscando a mi niña, hasta que yo le mandaba mensajes a la niña por WhatsApp. Hermosa, la busqué por TikTok, la busqué por todos los medios de las redes sociales que sé que la niña posiblemente me podía contestar. No, voy a TikTok y la cuenta de la niña ya no estaba, no existía. Y yo, ¿cómo? Porque yo hablaba mucho con Alma por TikTok. Resulta que se la habían quitado. Hago un pequeño paréntesis, me dice Alma, entre las pocas cosas que me ha podido contar la niña, que su papá Andrés López determina cancelarle la cuenta TikTok, que porque a través de esa cuenta yo la podría ubicar. ¿Cuándo fue que usted encuentra a su hija y cómo la encuentra, ¿no? La manera en cómo encuentra a su hija. El domingo, este domingo que pasó, 25, creo que era 25 de agosto, recibo una llamada de la niña, aproximadamente a las 9:30, y yo ahí mismo contesté. Obviamente grabo la llamada desde el principio, la saludo muy contenta, muy eufóricamente, y la niña la sentí muy extraña, muy coaccionada, la sentí triste. Le dije, hermosa, ¿cómo estás? Bien, mamá, pero con un tono de voz muy bajo, muy como intimidada. Y yo, hermosa, ¿dónde estás? Y era callada. Y yo, bebé, dime dónde estás, por favor. Hasta que logré, segundos después, que ella me dijera, mamá, en casa de los abuelos. No, cuando me dijo eso, me regresó el alma al cuerpo. Hablamos como otros 15 minutos y colgué y llamé al 911, ahí mismo lo llamé, al 911, les expliqué la situación. Ellos me dijeron, señora, la vemos en la casa, el domicilio donde usted dice que está la niña. Llegamos aproximadamente, no sé, eran como las 10,
entre todo este lapso. Y llegan 2 patrullas, me apoyaron muy efectivamente, gracias a Dios. Tocan el timbre, sale el abuelo de la niña y le niega rotundamente que la niña está ahí. Les dije, oficiales, permítanme un momento. Les di a escuchar el audio que la niña grabé hace 30 minutos antes de llegar a esa casa y les dije, miren, la niña me está diciendo que está acá. Por favor, no nos vayamos y mi hija está acá. Entonces, los oficiales también, además, les mostré un documento que es la alerta Amber. Y les dije, yo llevo ya todo este proceso desde el jueves 2 de la mañana buscando a mi hija. Les mostré todos los documentos de la Fiscalía, de Juzgado Oral Familiar Querétaro, les mostré mi documento de guardia y custodia de las 2 niñas, les mostré todo. Entonces ellos se dieron cuenta que yo llevo 24 horas buscando a mi hija. Claro. Ellos le insisten a los abuelos que ya hay una medida de solicitud de alerta Amber, que eso es importante, que por favor si está la niña ahí, que no la retengan, que bueno... La gestión de ellos fue eficiente, de los oficiales de policía que me apoyaron en ese momento. Confiesan, admiten que efectivamente casi una hora después, y no una hora después porque yo conté el tiempo, que efectivamente la niña está ahí. Los oficiales le dicen, discúlpenos, tenemos que ir a la fiscalía todos. Y todos se trasladan para allá, para la fiscalía. Todos nos trasladamos a la fiscalía, también la niña, no me la dejan ver, no me permiten saludarla en ese momento, no la vi. Llegamos todos a la fiscalía. Y obviamente la fiscal en turno, empezamos a hablar, yo le mostré todos los documentos ya, los que ya mencioné. Este señor, el papá de la niña, empieza a decirle a la niña que dijera mentiras en contra mía. Le dice que dijera que yo la violentaba, que ella sufría violencia intrafamiliar o familiar conmigo y que dijera que yo la golpeaba. Para que no se quedara con usted. Exacto. Uh-huh. Me dice eso la fiscal y yo le digo, fiscal, eso es una gran mentira. La niña, yo no, jamás haría eso, nunca. Permítame, fiscal, hablar con la niña unos minutos y por favor venga usted conmigo. Efectivamente la fiscal me permite, voy con la niña, pero antes de esto, antes de ver la niña ahí en las oficinas, me pasó algo que la verdad entré en shock. Cuando están en las sillas de espera en la fiscalía, yo voy al baño. Yo no había visto a la niña todavía. Saliendo del baño, volteo a mirar a esa gente, a los abuelos, al papá de las niñas, las volteo a mirar muy mal, con mucho dolor. Cuando veo a mi hija al lado del papá, no la reconocí. No reconocí a mi hija. ¿Cómo estaba Alma? Uy, estaba con el cabello hasta acá. Cuando yo entré en una niña con un cabello hasta acá, largo, hermoso, abundante, veo una niña opaca, pálida, de verdad pálida, tenía un color hasta extraño, como verde. Yo vi a la niña, no hablaba. Yo me acerco a ella a las sillas y le tomo la mano, le digo, hermosa, hola, y empiezo a llorar y le digo, ¿cómo estás? La niña parecía un ente, no hablaba, era así. Yo hasta llegué a pensar, ¿será que a mi niña le dieron algo? Te lo juro. Uno piensa como mamá, uno piensa como la experiencia que ya ha tenido, como muchas cosas, al ver tu hija como un ente, que ni siquiera te dice hola, ni una sonrisa, opaca, ojerosa, un pelo hasta aquí. Yo, ¿qué le hicieron a mi hija? Yo así no se las entregué. Y ya luego le solté las manos y luego ya fue cuando empecé a hablar con ella dentro de las oficinas y le dije, hermosa, tú sabes que yo no te golpeo, dile la verdad a la fiscal. Si me amas, le tomé las manos, di la verdad. Efectivamente le dice a la fiscal que yo no la golpeaba, que yo no la violentaba. Y les confiesa. Y les confiesa a la fiscal. El objetivo del papá era demandarme en ese momento, presentar una demanda en contra mía por violencia familiar. A Dios gracias. Y que la niña confiesa, no lo hizo. Igual, si ese sujeto lo hace, obviamente se le va a caer la demanda porque es mentira. Ahorita que ya usted pudo recuperar a su hija y que ya se encuentra afortunadamente con usted, ¿qué es lo que va a proceder ahora legalmente respecto a este caso? ¿Va usted a demandar? ¿Va a esperar alguna audiencia en contra de esta persona? ¿Lo va a denunciar? ¿Qué es lo que va a pasar, Cristina? Continuar con el proceso que se inició en la Fiscalía Querétaro, continuar con ese proceso penal. Porque
a ellos los agarran en flagrancia, consumiendo el delito de sustracción de menores en la casa de los abuelos, donde los oficiales finalmente, y gracias a Dios, logran que ellos acepten que la niña está ahí. Con ese proceso hay que continuar, obviamente. Hay que continuar con el proceso en el juzgado familiar y con los dos procesos que llevo aquí en juzgado familiar y en el Ministerio Público aproximadamente hace 4 años. ¿Cuáles son esos procesos que usted lleva aquí en Puebla? Ante el juzgado oral familiar llevo el proceso de alimentos, precisamente, y ante el Ministerio Público llevo el proceso pues por abandono de persona porque él no da lo que corresponde como cuota de alimentos legal. Como deudor alimentario. Como deudor alimentario. Nos platicaba también que usted teme por su vida. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo llevo viviendo 11 años con Andrés Felipe. Yo sé sus antecedentes, yo sé qué hace él, yo sé algunas amistades de él y en Veracruz sé cosas delicadas y peligrosas que él ha hecho y que continúa haciendo. ¿Solicitará usted como protección aquí en Puebla? Sí. ¿Él también sabe dónde vive aquí en Puebla? Hasta el momento no, yo no he dado mi dirección. Yo le pedí a la fiscalía y al juzgado que no diera mi dirección, pero sí voy a solicitar al juez y a la fiscalía una medida de protección, una medida de alejamiento, una restricción. De hecho, en el año 2022, cuando yo le permití a él que se podía quedar en la misma casa en donde yo vivía en Puebla, que se pueda quedar en una habitación aparte para que conviviera con las niñas. Yo tenía mi novio, yo salía con mi novio, realmente él vive en su casa y yo pues vivo en la mía, allá yo vivía en Lomas de Angelópolis, y él lleno de celos, enfermo. Llegué yo como a las 11 de la noche y me empieza a generar una disputa. Y empezamos a discutir en las escaleras de mi casa, que yo vivía con mis 2 niñas y que le permito que él llegue para visitarlas, para convivir con ellas. Toma un cuchillo como así de largo y me lo pone en el pecho. Entonces yo por eso pedí que él no podía saber dónde vivo yo. Y por eso temo por ese antecedente que ya existe. Y por otros antecedentes de él, que sé, que conozco, temo por mi vida, por mi integridad física y por la de las niñas. Usted es una de muchísimas mamás que sufren violencia vicaria. ¿Algún mensaje que les quisiera dar a todas esas mamás que también están en esa misma situación y que pues desafortunadamente aún siguen sin recuperar a sus hijos? Sí, que a las mamás, que en verdad comparto y siento mucho este dolor tan fuerte, que es el hecho de que nos sustraigan, que nos quiten a nuestros hijos, que nos los arrebaten de nuestro lado, sobre todo de una manera tan cruel, tan ilegal, tan arbitraria, que es que no nos lo permitan ver, que no nos permitan saber cómo están, cómo se sienten. En verdad comparto ese dolor, siento mucho y que le pido a Dios que algún día que las mamitas que a la fecha no las han podido encontrar, le pido a Dios que logren pues reencontrarse con sus hijos. Las mamitas que están en un proceso como el mío, que yo, gracias a Dios, tardé 96 horas de pesadilla buscando a mi hija, y que gracias a las redes de apoyo y parcialmente a las autoridades, les digo que si les llega a suceder esto, que si llegan a pasar por esta situación, llamen al 911. Es lo primero que tienen que hacer, llamar al 911, tomar el número de reporte de esa llamada, tomar fotografías del momento de los hechos, tomar videos, los números de las autoridades, de las placas de los carros y todo, porque todo esto es evidencia. Yo hice todo eso desde Puebla y todo lo mostré, porque es la única manera que funciona. Posterior al 911, ir a la fiscalía, poner la denuncia, también a la Secretaría de la Igualdad, a los juzgados oral y a todas las redes de apoyo de los cuales puedan sujetarse, porque
es de la única manera que podamos encontrar a nuestras hijas, no hay de otra manera. Yo diría que para encontrar a nuestros hijos funciona más esa red de apoyo de la sociedad civil, desafortunadamente tengo que decirlo, que la misma ley. Gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Consulta. Si usted está viviendo también una situación similar, pues así como nos lo compartió Cristina, tomar todos estos datos para que pueda proceder una denuncia por violencia vicaria, por también sustracción de menores. Y pues les agradecemos mucho este espacio pues para compartir esta historia